Bueno, y acaba de renunciar Evo Morales, una noticia que tomó por sorpresa a mucha gente, ya que fue una crisis bastante corta la que estuvo su gobierno luego de las últimas elecciones, y el señor terminó tomando en cuenta la sugerencia que le hizo la Fuerza Armada de que renunciara al poder. Así es que bueno, renunció Evo entonces a la presidencia de Bolivia. Bolivia está ahorita en una situación de caos interno. Ojalá se solucione rápido, pero esto no va para hablar tanto de Bolivia, sino para hablar de las comparaciones del caso boliviano con el caso venezolano, porque enseguida salió todo el mundo a decir que por qué en Venezuela no hacíamos lo que había hecho Bolivia, que por qué en Venezuela no hacíamos lo que había hecho Ecuador, lo que está haciendo Chile, lo que hizo Puerto Rico en un momento también. Y aquí estoy yo nuevamente para explicar nuestra posición y decirles a todos que el caso venezolano es único en el mundo, lamentablemente. No es que nos sintamos orgullosos, es que es así. O sea, tenemos al gobierno más malo, y cuando digo malo no es malo de acciones, sino malo de corazón, al gobierno más malo del mundo. Y no es fácil tumbarlo porque lo hemos intentado durante 20 años. Pero bueno, aquí está mi análisis entonces. Esperemos que ustedes estén de acuerdo conmigo. Presten atención, que va a estar interesante. Bueno, lo primero sería entrar en contexto del caso boliviano para aquellos que no estén muy informados. Hace poco se celebraron las elecciones presidenciales en ese país, las cuales en medio de un proceso bastante complicado y bastante accidentado, sobre todo en el conteo de votos, se detuvo en un momento de la noche, y cuando se reanudó, pues resulta que estaba ganando el, para ese momento, presidente Evo Morales. Enseguida el candidato opositor, Carlos Mesa, comenzó un proceso de protestas, de reclamos ante los organismos oficiales de Bolivia, así como organismos internacionales, y también con protestas ciudadanas en la calle. Todo esto conllevó a que unas semanas después una misión de la OEA se dirigiera hasta Bolivia, ¿sí? Una misión de la OEA, tal cual, avalada por la Organización de Estados Americanos, entró a Bolivia, revisó el proceso de conteo y determinó que hubo fraude, que hubo conteos ilícitos, que hubo manejos ilícitos, y por lo tanto aconsejó la realización de nuevos comicios. Luego de esto, por supuesto, la calle se terminó de alborotar mucho más, a lo que terminó la Fuerza Armada sugiriéndole al presidente Evo Morales que se apartara del mandato para que regresara la paz a las calles. Más o menos ese es el cuento de lo que sucedió hace poco en Bolivia. Si vamos un poco más atrás, pues sería bueno recordar que Evo Morales ya llevaba 2 mandatos y que hizo una asamblea constituyente cuando comenzó su gobierno, y cambió muchas cosas dentro de la Constitución, pero no cambió la duración del periodo presidencial. Esto lo dejó para después, para un referéndum que hizo, creo que 2006, si no me equivoco, el cual perdió. El 51% de los bolivianos dijeron que no querían reelección indefinida para el cargo de presidente de la República. Pues eso quedó allí, pero como buen socialista, como buen latinoamericano y como buen alumno de los Castro, de Chávez y de Maduro, por decirlo también, pues utilizó todos sus recursos, el Congreso Nacional, en el cual tenía abrumadora mayoría, utilizó el Tribunal Supremo de Justicia y por supuesto la Corte Electoral Boliviana para manejar las leyes, interpretarlas y todo eso, hacer que él pudiera presentarse a un nuevo periodo presidencial. Ya desde allí venían ciertos problemas en la sociedad boliviana con la oposición, incluso un sector militar estaba en descontento por este manejo que se habían hecho de las leyes, ya que el pueblo boliviano había dicho que no quería reelección indefinida. Es así como este pasado fin de semana, primero la Policía Nacional de Bolivia pues se puso del lado de los protestantes, del lado de la oposición, por decirlo de una manera, y se retiró del apoyo al presidente de la República, lo cual hizo después la Fuerza Armada, y sus dirigentes principales le sugirieron a Evo Morales que renunciara a la presidencia, lo cual efectivamente hizo el día domingo en la tarde, y ya hoy se encuentra en México, donde pidió asilo político. De paso, también hay que acotar que renunció Evo, renunció su vicepresidente, renunciaron la mayoría de sus ministros, renunció el presidente del Congreso,
que también era del partido de Evo Morales, renunció el presidente de los diputados y por eso hubo ahí una especie de vacío de poder por unas horas, quizás por un día, porque no se sabía a quién le correspondía pues suplir al presidente. En este momento creo que lo está supliendo una diputada que era la vicepresidenta de una de las cámaras y pues quedó con el apoyo de los diputados que pudieron hacer quórum y la asignaron como presidenta encargada. Hasta acá, bueno, ese es el caso interno de Bolivia. Quizás algún dato no lo esté dando exactamente, quizás hayan cambiado las cosas desde que estoy grabando este video hasta que salga publicado en mi canal, pero ese es el escenario en general de lo que sucedió en Bolivia en estos días. Ahora voy al caso venezolano, porque enseguida salió todo el mundo a comparar lo que había pasado en Bolivia, que el pueblo organizado, la oposición organizada, habían sacado al gobierno, que lo habían hecho renunciar en tan solo creo que 20 días de protestas, y que por qué los venezolanos no hacíamos lo mismo, que por qué los venezolanos nos uníamos, por qué no íbamos a luchar por nuestra democracia, y bueno, los mismos cuentos de siempre. Así es que voy entonces nuevamente a decirles solamente algunos puntos diferentes del caso venezolano y del caso boliviano. Primero y principal, en Bolivia sucede algo que pues me da la razón en una teoría que tengo yo desde hace mucho tiempo, y es la que me dice que pueblo no tumba gobierno, señores. Aunque suene drástico, aunque suene dramático, aunque suene grave, pero es así, pueblo no tumba gobierno. Los que ponen y quitan gobiernos son los militares, que son los que tienen las armas. Y en este caso los militares estuvieron a favor del pueblo, estuvieron en contra del fraude electoral y pues le pidieron la renuncia al presidente. Y hay que acotar también que aunque Evo Morales le había dado bastante poder a los militares, sobre todo a los generales, al alto rango, les había asignado ministerios, institutos y ciertas prebendas económicas, pero no estaban tan metidos en el gobierno, tan metidos en el manejo de recursos como sucede en Venezuela, por ejemplo, donde los militares pues son los que manejan la economía prácticamente, manejan los recursos de divisas, manejan la importación de alimentos, la importación de medicinas, manejan absolutamente todo. Y ahí es donde yo pregunto, ¿qué militar venezolano va a querer que Nicolás Maduro se vaya al poder? Si yéndose Nicolás Maduro significa que él va a perder todos los beneficios económicos que tiene y aparte de eso va a tener que pagar por todo el manejo ilícito que ha hecho de esos recursos. Entonces la plana mayor de nuestras Fuerzas Armadas lamentablemente no están con el pueblo, están con su beneficio económico que se los garantiza Nicolás Maduro y su combo. Otro detalle también es que en el caso boliviano pues no había tantas tendencias dentro del sector opositor. La oposición estaba representada casi exclusivamente por el señor Carlos Mesa, que había sido presidente también en una oportunidad y que era el candidato presidencial de estas últimas elecciones. Entonces había bastante unidad de criterio y de acción, y es por eso que no se vieron tendencias, no se vieron acuerdos por debajo de mesa, no se vieron reuniones secretas entre dirigentes opositores y dirigentes del gobierno de Evo Morales, con lo cual pues no hubo traición, por decirlo de una manera, a los deseos del pueblo. Otro punto importante para tomar en cuenta es que tenemos que estar claros que Bolivia no representa ni estratégicamente ni económicamente la misma posición que puede representar Venezuela. Esto lo digo para sus aliados actuales, como lo son Rusia y China, que tienen a Venezuela como ese patiecito trasero allí para ellos primero obtener beneficio económico a través del petróleo, de los minerales, a través de los recursos naturales que tenemos, y también en un hipotético enfrentamiento con Estados Unidos pues tienen allí esa plataforma cerquita de Estados Unidos, porque vamos a estar claros, comparado con China y con Rusia, pues Venezuela está cerquita de Estados Unidos, más o menos lo que en un momento representó Cuba, que por eso Cuba siempre fue un pilar importante para la ex Unión Soviética, porque estaba muy cerca de su gran enemigo de siempre, los Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Venezuela, aparte de que está bastante cerca, también tiene grandes recursos económicos que estos gobiernos, tanto Chávez como Maduro, se lo han puesto en bandeja de plata. Es por esto que pudiéramos decir que prácticamente las grandes potencias, Rusia, China, Estados Unidos, dejaron que la cosa dentro de Bolivia fuera fluyendo, porque de verdad no implicaba un gran cambio para ninguno de ellos, ni para los buenos o para los malos, dependiendo de cómo usted vea quiénes son los buenos y los malos en estas historias, ¿no? Pero las grandes potencias dejaron que Bolivia resolviera sus problemas prácticamente porque ellos no tenían mayores intereses dentro del país. Aunque claro, evidentemente Bolivia también tiene recursos naturales importantes, pero no se comparan con el caso venezolano.
Y aunque estoy seguro que dentro de Bolivia habían factores de Cuba, quizás de China, quizás de Rusia, pero nunca habían tantos como en Venezuela. La Fuerza Armada venezolana está incrustada, poseída, manejada por fuerzas extranjeras, principalmente cubanas, que por cuestión de idioma también y por ideología pues es más fácil entrarle a los soldados venezolanos, pero también hay rusos, hay chinos, hay iraníes. Todos ellos son los que manejan la Fuerza Armada venezolana. ¿Por qué? Porque están cuidando sus intereses económicos y estratégicos. Entonces, por eso digo, no puede ser igual tumbar a un gobierno donde la Fuerza Armada pues se pone del lado del pueblo, que tumbar al gobierno donde una Fuerza Armada primero está incrustada por fuerzas extranjeras y segundo está pensando más en su beneficio económico que en lo que pueda interesarle al pueblo. Por allí casualmente vi un meme de los muchos que han surgido en estos días donde sale Nicolás Maduro diciéndole a Evo, oye Evo, te falta corrupción. Y es verdad, si te pones a ver, a Evo Morales le faltó corrupción, le faltó malicia, le faltó maldad, que es lo que le sobra a Hugo Chávez en su momento y a Nicolás Maduro y su combo en este momento. Que el pueblo salió a las calles, que no durmió, que las principales ciudades se levantaron, que protestaron. Señores, solamente tienen que ver videos de todas las protestas que han habido en Venezuela en los últimos años, sobre todo en los últimos 14, 15 años. Millones de personas en la calle, días y días en la calle. Y se hicieron campamentos, se hicieron caminatas, se hicieron marchas, conciertos, protestas violentas, pacíficas, de todas las maneras hubieron protestas en Venezuela y el gobierno simple y llanamente reprimió y no dio ni un centímetro de concesión, no dio ni un centímetro de cesión, no dio ni un centímetro de diálogo, porque incluso cuando Maduro llamó al diálogo, todos sabemos que eran parapetos donde simplemente la oposición se sentaba a escuchar y el gobierno a hablar. Esos eran los diálogos que ellos llamaban. Entonces por eso las protestas de calles que han habido en Puerto Rico, que hicieron renunciar al gobernador, en Ecuador, que hicieron que el gobierno echara atrás un aumento de combustible, las protestas que están habiendo en este momento en Chile, todos estos casos son totalmente distintos a los casos venezolanos. Oye, por cierto, recuerda suscribirte al canal porque siempre ven los videos, hay muchísimas vistas en los videos, pero no se suscriben. ¿Por qué no se suscriben? Suscríbanse, que es gratis. Y también puedes darle a la campanita tic, para que te llegue la notificación cada vez que hay un video nuevo. Y también sígueme en mis redes sociales, @JoseAngel03, en Twitter, en Instagram, en Facebook y en todos lados el mismo nombre, José Ángel Bolívar, tal cual, sin caretas y sin nombres misteriosos, ¿ok? Sígueme. Ahora, ¿cómo pudiera afectar esto a Venezuela, esta situación de Bolivia? Pues no creo de verdad que genere mayor impacto dentro de la situación política y social de Venezuela, porque evidentemente Bolivia no representaba un peso a la política latinoamericana, ¿ok? Más bien Venezuela sí pudiera interferir en los asuntos internos de Bolivia, pero no creo que sea al revés. Más bien me preocupa y me sigue preocupando pues el triunfo que acaba de obtener en Argentina el combo de la señora Kirchner, porque eso sí representa un gran apoyo para Nicolás Maduro y su combo y representa un gran oxígeno para su régimen. Entonces eso me preocupa mucho más, aunque dicen algunos, bueno, se va uno de los tiranos latinoamericanos, uno de los socialistas, uno de esto, del otro, pero repito, primero el caso boliviano todavía no está cerrado, ¿ok? Todavía no está cerrado, hay que ver qué pasa en los próximos días. Y segundo, esto no representa un impacto de profundidad para la situación política en nuestro país. Aunque ya para finalizar, pues también tenemos que decir y estar muy conscientes de que el caso boliviano no ha terminado, señores. Esto está todavía vivo, hay un fuerte sector de la población que está a favor de Evo Morales, tiene un gran apoyo, como yo lo dije en otro video hablando sobre Venezuela. En Venezuela el chavismo todavía tiene gente, todavía tiene apoyo y aparte de eso tienen incrustada toda la sociedad desde abajo, desde los sectores más necesitados, que es donde ellos tienen más apoyo, por supuesto, y tienen organismos y organizaciones que manejan todo en esos sectores. Así es que hay que tener mucho cuidado porque no sabemos qué puede pasar en los próximos
próximos días en Bolivia con esta situación. Les digo, al momento que estoy grabando este video, ya estaba tomando posesión la diputada esta, no recuerdo el nombre, tiene un nombre medio complicado, pero estaba tomando el gobierno, pero no tiene mayor apoyo, no tiene mucho apoyo ciertamente, y aparte de eso, pues hay bastante protestas en las calles. Así es que esperemos, bueno, que se solucione de la mejor manera, que no haya más derramamiento de sangre, que no haya más violencia y que los bolivianos puedan solucionar su situación política interna de la mejor manera, que se repitan las elecciones porque evidentemente tienen que repetirse porque se determinó que había fraude y bueno, que el país siga adelante. Así es que bueno, mi gente, entonces yo me voy hasta acá este pequeño análisis. Como siempre te digo, si estás de acuerdo, manito arriba, comentario positivo. Si estás en contra, bueno, manito abajo y me dices por qué estás en contra. Los insultos, bueno, bienvenidos como siempre. Yo sé que aquí va a salir un gentío a insultarme, a decirme que yo no tengo que opinar de Bolivia, porque yo soy venezolano, porque estoy huyendo, porque y todo el cuento de siempre. Tranquilo que yo también los leo. Y los comentarios violentos que ponen ustedes en los videos no los elimino yo, los elimina YouTube automáticamente, ¿ok? Yo no elimino ningún comentario, ponga lo que ponga, eso se va a quedar allí, pero la plataforma de YouTube, pues, cuando hay violencia excesiva en los comentarios, termina por eliminarlos. Así es que bueno, igualito, escriban lo que ustedes quieran, ¿ok? Lo importante es que se abra un debate interesante. Chao y nos vemos más adelante.